Bueno, chicos y chicas, vamos a hablar hoy de la última connotación del desarrollo, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un concepto polisémico como es el desarrollo. Ya hemos hablado de las diversas connotaciones, ¿verdad? Significados o acepciones de ese concepto que es desarrollo, que es lo conceptual, ¿verdad? Derivado de la práctica social y de la realidad social, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de lo que es el desarrollo sostenible, que de hecho ustedes tienen por ahí una tarea al respecto, ¿verdad? Si no la han entregado, todavía les quedan ahí unas horas para que puedan consignarlo en Classroom, ¿verdad? Entonces, así es de que no vamos a descubrir el agua azucarada, ¿verdad? Aparte que esto ustedes ya lo vieron en Recursos Económicos de Centroamérica, recuerdo yo que ahí se desarrolla este tema un poquito porque yo trabajé ese curso, entonces allá a lo lejos me recuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos jóvenes con el desarrollo sostenible. Alguien que me haga el favor de leer el título y la definición. Primer párrafo, por favor. Si gusta yo, licencia. Por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para aprender sus propias necesidades. Gracias. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Es fundamental el uso racional y optimizar los recursos, ¿verdad? Para que haya para las generaciones futuras, pero sobre todo que haya equidad, justicia distributiva, para que todos los seres humanos tengamos la posibilidad de aprovechar esos recursos para satisfacer nuestras necesidades. No obstante, pues lamentablemente la realidad nos dice otra cosa, ¿verdad? Porque muchos de esos recursos están concentrados en pocas manos, que son las que tienen la posibilidad de aprovecharlos, ¿verdad? Mientras que las mayorías con mucha necesidad y con mucha dificultad tienen acceso a ellos, ¿verdad? Y a veces no tienen acceso a los recursos. Entonces, y producto de esto, jóvenes, es que esta connotación del desarrollo, que es el desarrollo sostenible, nace conceptualizada de una manera tardía y refutando aquellos conceptos puramente economicistas que se consideraban desarrollo, como desarrollo económico, crecimiento económico o progreso económico, ¿verdad? Entonces, sí, ya de una manera bastante tardía en relación con el momento en que nace la sociedad humana y además con las necesidades que se van gestando en la sociedad, entonces se empieza a observar la realidad, ¿verdad?, de nuestras sociedades, que la mayoría no podemos aprovechar esos recursos y los efectos contaminantes, los desechos tóxicos y todo aquello que afecta al ecosistema producto de ese desarrollo de la actividad económica industrial, ¿verdad? Y que es injusta y que es un desarrollo tan desigual y que ha polarizado y marginado y excluido a la mayor parte de poblaciones en el mundo y particularmente, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra sociedad. Entonces, jóvenes, hablamos de desarrollo sostenible. Dos eventos internacionales marcan la evolución del desarrollo sostenible. La Conferencia de Estocolmo en 1972. Esta conferencia de Estocolmo se llevó a cabo del 5 al 16 de junio del año 1972. Cumbre de la Tierra de Estocolmo se le denominó, y ahí pues la declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, ¿verdad? Evento que convirtió el medio ambiente en un tema de relevancia internacional. Ahí se reunieron países desarrollados y países también en vías de desarrollo. Se emite una declaración de 26 principios y un plan de acción. La Declaración de Estocolmo y sobre el medio humano y sus principios formaron el primer cuerpo de una legislación blanda, ¿verdad? Blanda porque pues no podemos negar que la sociedad es dinámica y que van a haber cambios y siguen habiendo cambios, ¿verdad? Pero por lo menos ya se hablaba de una legislación blanda para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente.
De hecho, jóvenes, cada año hay una cumbre mundial del medio ambiente, ¿verdad? Que reúne a las naciones industrializadas y a todos los países del mundo, ¿verdad? Pero en donde las naciones industrializadas se comprometen, firman tratados, convenios, pactan, ratifican eh, estrategias y políticas que conducen a minimizar los efectos de esa actividad económica industrial que tanta polución y contaminación causa a las sociedades a nivel mundial, ¿verdad? Pero lamentablemente esto queda como letra muerta y no se cumple. Pero ahí estamos con esa declaración de Estocolmo sobre el medio humano y sus principios que formaron ese primer cuerpo, ¿verdad? De una legislación para tratar todas las cuestiones a nivel internacional relativas al medio ambiente. Estableció 26 principios de conducta y responsabilidad que trataban de servir como base para futuros acuerdos legalmente vinculantes, y de ahí que se hable de esa legislación blanda que ya obliga, ¿verdad? Y vincula. El plan de acción para el ambiente humano que se emitió conjuntamente enumeraba 109 recomendaciones en 3 áreas: evaluación ambiental, gestión ambiental y medidas de apoyo institucional. Y el otro evento, jóvenes, es la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992, allá Brasil, ¿verdad? Esta se llevó a cabo del 13 al 14 de junio de 1992. Ahí fueron partícipes 178 países y 400 representantes de organizaciones no gubernamentales. Eh, Producto de esta cumbre, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que terminó aclarando el concepto de desarrollo sostenible, que precisamente es el que la compañera nos hizo el favor de leer, ¿verdad? Entonces, ese concepto y esa definición. Un programa de acción para el siglo XXI, que es la Agenda 21, fue aprobado en aquel momento. Esta Agenda 21 que conllevaba retomar y poner más énfasis en temas como salud, vivienda, contaminación del aire, gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, gestión de los recursos hídricos y saneamiento, la gestión de la agricultura y de residuos, ¿verdad? Entonces, todo ello fue lo que se trató en la conferencia de Río. Esa Carta de la Tierra, un conjunto de principios a ser respetados por los gobiernos todos, ¿verdad? Y los pueblos, que fue aprobado por estos 178 gobiernos que fueron partícipes en aquel momento. Un programa para promover la sostenibilidad, que ya dijimos, esto que fue la Agenda 21, ¿verdad? De hecho, jóvenes, no son los únicos eventos, hay otros eventos que han sido importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el protocolo de Kioto en un 11 de diciembre de 1997, que de hecho el propósito era impulsar y obligar a cumplir, ¿verdad? Con esa Agenda 21. Este protocolo de Kioto fue un documento que comprometió a los países industrializados signatarios, ¿verdad?, a cumplir con esa Agenda 21. Y además de ello, pues ahí podemos hablar de esto que es la Comisión Bertland, ¿verdad? Esto en 1987, con la publicación del informe Bertland, precisamente, ¿verdad?, que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y de la globalización, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento de las poblaciones. ¿Verdad? Esta es la Comisión Bertland, que estableció 3 estándares para el desarrollo internacional: responsabilidades de la presente generación para salvaguardar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, el alivio de la pobreza en los países en desarrollo como un eje central alrededor del cual debería girar la sostenibilidad global, reconocer la necesidad de reorientar los patrones de comercio internacional y flujos de capitales para asegurar una mayor influencia de los países en desarrollo
en las relaciones económicas y que después tuvieron una relación muy directa e importante con los componentes de la definición de desarrollo sostenible, ¿verdad? Componentes que ustedes pues ya trataron un poquito, ¿verdad? Dentro de esos componentes básicos de la definición, el componente económico, ¿verdad? Generar un incremento en el ingreso real y no políticas cortoplacistas que conducen al empobrecimiento en el largo plazo, ¿verdad? Hablando de aquellos problemas estructurales, ¿verdad? Y los problemas coyunturales, que se resuelven los problemas estructurales aplicando soluciones coyunturales, que son medidas cortoplacistas, asistencialistas, que no resuelven los problemas de raíz, ¿verdad? Y entre ellos, pues esa situación de los hogares que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Particularmente de alimento, vivienda, vestuario, ¿verdad? Entonces, no es un ingreso real, dado que realmente apenas alcanza, ¿verdad? Para satisfacer esas necesidades. Y mira, en una sociedad como la nuestra, con una tasa elevada de pobreza y pobreza extrema, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces requiere que las sociedades generen un flujo óptimo de ingresos, mientras que mantienen su acervo básico de capital, capital físico, capital humano y capital natural, relacionado precisamente con estos componentes básicos de la definición. Y aquí el papel del Estado, por supuesto, que es fundamental como agente económico, como gestor del bienestar público y como garante del desarrollo social, sin beneficiar, sin tener sin tener sesgos políticos, ¿verdad? Perdón, ahí se me fue. Entonces, sin tener sesgos políticos, ¿verdad? Ni favoritismos, ni preferencias, ¿verdad? Pensar realmente en el desarrollo social, tomando en consideración precisamente los componentes básicos, ¿verdad? Y particularmente este componente social, ¿verdad? Se basa este componente social en la premisa que la equidad, es decir, justicia y particularmente la justicia distributiva, ¿verdad? Y la comprensión de la interdependencia de la comunidad humana es un requerimiento básico para una aceptable calidad de vida. Esto demanda que los recursos, ¿verdad? Que toda la sociedad tenga la posibilidad de poder aprovechar los recursos para la satisfacción de sus necesidades, aprovechándolos de una manera racional y óptima, sin dejar de considerar que pues ahí vienen las futuras generaciones que también necesitan de los recursos, ¿verdad? Entonces los recursos, la riqueza y las oportunidades deben ser compartidas de tal forma que todos los ciudadanos tengan acceso. Beneficios sociales, alimentación, educación, salud, techo y oportunidades para el autodesarrollo. Entonces, es fundamental, jóvenes, poder beneficiarse y ser partícipe del aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Tristemente, en sociedades como la nuestra, con una alta concentración de la propiedad y de la riqueza, es difícil, ¿verdad?, que las poblaciones y las mayorías tengan acceso a satisfacer sus necesidades aprovechando los recursos. No obstante que los recursos tenemos en cuenta que son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Entonces, además, jóvenes requiere equidad distributiva, servicios sociales, equidad de género, estabilización de la población, participación política, ¿verdad? De todos y cada uno de los miembros de la sociedad, ¿verdad? En estos días que hemos estado viendo las exposiciones de sus compañeros, por ahí alguien exponía sobre los indicadores en educación, ¿verdad? Y tristemente, pues, lo que ya sabemos, porque no es un secreto, ¿verdad? Tienen más posibilidades en relación a la equidad de género. Hay más posibilidades para los hombres que para las mujeres educarse, ¿verdad? Aunque sea, pues, cursar algunos grados y no terminar su formación. Sin embargo, las mujeres están más,
se le niega más esas posibilidades, ¿verdad? Entonces todavía hay ciertas situaciones en ello que son preocupantes y particularmente en sociedades como la nuestra, que son sociedades machistas que todavía hacen exclusión a la mujer y ahora pues tanta discriminación y abuso en contra de la misma, ¿verdad? Entonces es parte de toda esa dinámica que tristemente padecen nuestras sociedades. El componente ambiental, ¿verdad? Mantener la equidad, perdón, mantener la integridad en el largo plazo y por lo tanto la productividad de los sistemas soportadores de vida del planeta. Infraestructura ambiental, biosfera y medio ambiente, uso sostenible de los recursos, funciones de sumidero, estos depósitos naturales de agua, ¿verdad? Hay que cuidarlos, porque recuérdense, jóvenes, que se dicen que las próximas guerras mundiales van a ser precisamente por el agua, ¿verdad? Porque va a escasear tanto que van a ser las guerras por poderla tener, ¿verdad? Entonces, el capital natural y el marco institucional que incluye todo lo relacionado también con el marco jurídico, ¿verdad? Relativo a ese uso y aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, jóvenes, con esto que es el desarrollo sostenible. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables, ¿verdad? Que sean viables, que sean alcanzables, ¿verdad? Realmente, que sean realistas, ¿verdad? Y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas. Se trata de progresar en estos ámbitos, social, económico, ambiental o ecológico, sin destruir el medio ambiente, ¿verdad? Entonces es fundamental, jóvenes, estos componentes y fíjense que tienen relación con los derechos, con el desarrollo humano, ¿verdad? Porque ahí sí que es esa sostenibilidad, ¿verdad? Que los seres humanos y la sociedad debemos alcanzar. En algún momento, jóvenes, se ha creado o se ha confundido o se ha establecido una sinonimia entre lo que es desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Tiene alguna diferencia, en realidad no es lo mismo. El desarrollo sustentable es un proceso a través del cual se preserva, se conserva y se protege solo los recursos naturales, ¿verdad? Para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano al cual trata de llegar ese desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sustentable es específicamente esa preservación, conservación y protección de los recursos naturales, que ya se sabe, ¿verdad?, que va a ser para el beneficio y el aprovechamiento de la sociedad, ¿verdad? Pero no toma en cuenta aspectos políticos, culturales, como sí el desarrollo sostenible. Entonces, ahí estamos, chicos y chicas, para hacer esta aclaración. Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas. No, licenciada. Bueno, espero que ya. Dígame, Álvaro. Sí, licenciada, nosotros aún seguimos en el Tratado de Kioto, Guatemala, o ya descendimos de ese tratado. No, Guatemala está presente en todo esto que es lo relativo a las cumbres del medio ambiente, que como le digo, cada año se da una cumbre del medio ambiente y nosotros somos partícipes, siempre estamos ahí. El problema en sí es que Guatemala al parecer no cumple lo que es el Tratado de Kioto. Es que, mire, el problema en sí es que ninguno cumple, particularmente las sociedades desarrolladas, que son las que deben cumplir esos compromisos. ¿Qué le puede pedir usted a una sociedad como la nuestra realmente si ellos no? Miren, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos desde que llegó el presidente Trump, se ha alejado de todo eso y él fue claro al decir que no iba a ser partícipe de de esos tratados, de esos convenios y pactos en materia de desarrollo ambiental o de desarrollo sostenible,
¿verdad? Porque en realidad es una utopía. ¿Quién va a querer dejar de realizar actividades que son tan beneficiosas para ellos, ¿verdad? Y prácticamente tendrían que disminuir para disminuir los efectos contaminantes de sus actividades económicas industriales, tendrían que disminuir también la productividad, ¿verdad? Entonces eso no lo van a hacer. Entonces, empezando por eso, recuerde que nosotros somos inducidos. Vamos a donde nos llevan, porque ¿cuál independencia, verdad? Ahí dice que ahí también se manifiesta esa dependencia. ¿Alguien más, chicos y chicas? Jóvenes. Es que miren, ese protocolo de Kioto, jóvenes, es un tratado, ¿verdad? En donde pues se han comprometido los países a reducir la contaminación global. Pero como se trata de contaminación global, son los países realmente industrializados que, Álvaro, imagínense usted qué papel podemos jugar nosotros ahí si nosotros en realidad es mínimo, si es que contaminamos algo, porque realmente no creo porque nuestras actividades no son contaminantes. Bueno, tal vez sí en el sentido pues del que hemos, la carga demográfica que hay en nuestro suelo, el uso que le estamos dando para producir específicamente, aunque sea para la exportación, o ya fuere para producir para nosotros, el desgaste, ¿verdad? El agotamiento de los suelos pudiera ser, ¿verdad? Pero en realidad, jóvenes, a nivel internacional y global, ¿qué compromiso podemos nosotros hacer ambientalmente para reducir esos efectos de la devastación de nuestros recursos? A ver, Álvaro, ¿qué dice usted? Cuénteme. Yo pensaría, licenciada, que deberíamos de aprovechar nuestros recursos que tiene el país, tanto hídricos como solares, para generación de energía y tener mayor eficiencia en lo que es el reciclado de basura. Gracias. Sí, sería, pero ya ve usted que aquí es difícil, porque ¿qué pasó el año pasado con lo de la ley para reciclar, no, clasificar los desechos y que así se llevaran las basuras? Yo lo sigo haciendo, ¿verdad? Clasificación de los desechos, pero inmediatamente hubo posturas contrarias, ¿verdad? Y conflictivas. Y entonces empezó a analizar realmente que ahí también fluyen los intereses de clase, ¿verdad? Y intereses económicos que iban a beneficiar a una minoría como siempre, ¿verdad? Y entonces la clase contraria pues ya empezó a defender también sus intereses. Es muy difícil, pero lo que usted decía respecto al protocolo de Kioto, esto es particularmente para los países desarrollados, ¿verdad? Para los países industrializados, particularmente. Guatemala es muy poca participación pudiera tener ahí, o nula realmente. Entonces, no sé si alguien más, gracias Álvaro, ¿alguien más, chicos y chicas? Licenciada, creo que más que tratados o más que normas gubernamentales, creo que tendría que sobresalir la conciencia social respecto al tema ambiental, ¿no? Ya como usted decía, usted sigue clasificando. Yo desde años anteriores a que promovieran la ley de clasificación de los desechos, lo he hecho ya durante varios años, pero considero yo que más que, como decía, normas gubernamentales, debería ser conciencia social, pues para ir en contra de lo que instituciones políticas puedan determinar, ¿no? Que no les beneficien, pues, si nosotros lo hacemos, pues es otra cosa. Uh -huh. Sí.
Es muy complejo ustedes, porque ya ven que, por ejemplo, los señores de la basura, ¿verdad? Fueron los que recogen la basura, los que clasifican la basura en los basureros y todo, inmediatamente se opusieron. Y uno dice, ay, pero ¿por qué, verdad? Entonces, pero cuando uno mira el fondo y ellos se exponen, porque hubo esa posibilidad, ¿verdad? De escuchar a las dos partes, y cuando uno dice, bueno, el fondo, ¿verdad? Aquellos con sus plantas de tratamiento, de desechos que ya habían negociado y toda la cuestión, dicen, bueno, sí, la verdad es que resulta que siempre el que sale perdiendo es el pueblo, la gente pobre, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera todo es beneficioso para el que puede, el que tiene el control de los medios de producción. Entonces es bien conflictivo y bien compleja esa situación, joven. Pero gracias, mi estimado amigo, ahí también por comentarnos, ¿verdad? Y por seguir clasificando, Walter, porque en realidad es importante. Esas son cosas buenas que uno debe hacer eh, ahí sí que por sí mismo, por cultura, eh, por educación misma. Miren, los japoneses, ustedes en el mundial, ellos recogían se quedaban recogiendo la basura en los estadios y todo, que eso es educación, pues. Entonces, realmente, ahí sí que nosotros somos actores sociales y de donde estemos, nuestro escenario de actuación, hagamos las cosas lo mejor que podamos, ¿verdad? Aunque a veces no lo creamos o no lo percibamos, creo que esto puede ir generar cambios, puede ir generando cambios que son buenos para toda la sociedad, ¿verdad? Entonces hay que ponerse del lado de ese cambio que sea realmente positivo, porque hay cambios que no son buenos, ¿verdad? Pero hay cambios que sí son buenos. Entonces, si podemos hacer la diferencia, hagámosla, ¿verdad? Hagámosla. No tiremos basuras en la calle, no desperdiciemos el agua, no desperdiciemos la luz, ¿verdad? Porque ahorita, gracias a Dios, nosotros tenemos y a veces no tenemos mucho, ¿verdad? Hay lugares donde no llega el agua y tienen que comprarla, ¿verdad? Hay lugares donde llega a unas horas y entonces hay que estar pendiente ahí y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, imagínense si estamos pensando para las generaciones futuras. Ay, Dios. Entonces, da pena realmente y se preocupa uno, ¿verdad? Entonces, ahí sí que dicen que no, antes nos preocupábamos de qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, ahora preocupémonos de qué hijos le estamos dejando a este mundo, ¿verdad? Bien educados, bien enfocados en lo que realmente merece atención, ¿verdad? Para procurarse un presente y un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, todo eso es fundamental y es parte de todo esto, chicos y chicas, que pues vamos a seguir platicando ahí. ¿Alguien más? Gracias, Walter. Bueno, Álvaro dejó levantada la manita ahí. Vamos a platicar otro poquito más, jóvenes, a ir eh, concluyendo sobre esto que es el desarrollo, ¿verdad? Y las diferentes connotaciones, hablemos de estos diferentes modelos de análisis del desarrollo, particularmente en el desarrollo capitalista, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa. Y jóvenes, el capitalismo inicia con ese capitalismo comercial, pero producto de la revolución industrial, pues ya se habla de un capitalismo industrial, ¿verdad? Se pasa del capitalismo comercial al capitalismo industrial, y eso ya sabemos que pues hizo que se profundizaran las diferencias entre sociedades, entre países, pero jóvenes, aún con esas diferencias, con ese desarrollo desigual, finalmente, si una crisis económica afecta a los países industrializados, eso afecta a todas las sociedades del mundo. Lo mismo ocurre cuando es perceptible esas crisis en nuestras sociedades, también los afecta a ellos, ¿verdad? Y sí que es parte de esa globalización, porque nosotros consumimos todo lo que ellos producen. Y de ahí, jóvenes, esto que vamos
hablar un poquito al respecto de esa primera gran crisis del sistema capitalista del año 1929, denominada el crack de 1929, el crack del 29. Entonces, estos jóvenes se da, particularmente es una crisis que se da en el seno de los países industrializados, pero que se extiende a todas las sociedades, ¿verdad? Bueno, iniciemos hablando, jóvenes, de que se da en principio fluye el sistema capitalista con una libertad tremenda, ¿verdad? Estos jóvenes provocó que se profundizara, se extendiera ese capitalismo y se diera una producción de diversas mercancías, ¿verdad? En cantidades exorbitantes que eran trasladadas a todos los mercados del mundo. En principio, los mayores mercados eran París, estaban en París, en Nueva York, en Japón, ¿verdad? Pero de ahí se distribuían a todas partes del mundo todas las mercancías que producía ese capitalismo que se desenvolvía sin límites, ¿verdad? Entonces, esto generó que se diera esa gran crisis, ese crack de 1929, ¿verdad? Porque había tanta producción de tanta mercancía que eso mermó la capacidad de compra de las sociedades. O sea, ya no había capacidad para comprar todo lo que estaba produciendo ese capitalismo industrializado. Entonces cae el mercado, la bolsa de valores, empieza la venta masiva de acciones y esto conllevó a la Gran Depresión, ¿verdad? Que es una forma grave de crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de la producción y del consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebras empresariales, restricción del crédito, reducción de la inversión. Se consideró y de hecho fue el periodo de declive de las naciones industrializadas en aquel momento, ¿verdad? Y les digo, claro, las naciones industrializadas lo percibieron y lo sufrieron grandemente, pero esto afectó a todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Entonces, les decía, ya les habíamos platicado eso hace algunos días, ¿verdad? Los clásicos de la economía, Adam Smith, Ricardo, en aquel momento, se preocuparon y de hecho Adam Smith lo dejó plasmado en el libro La riqueza de las naciones, ¿verdad? De las diferencias que se estaban ya evidenciando entre las sociedades como la nuestra, trazadas en la producción industrial, y las sociedades que habían avanzado ya a la industrialización, ¿verdad? Sociedades como principalmente el conglomerado industrial allá en Inglaterra y posteriormente aquellas sociedades que habían logrado desarrollar sus industrias autóctonas y habían logrado equilibrar sus economías, ¿verdad? Entonces, sí, mientras tanto nosotros no habíamos avanzado a la industria, ¿verdad? Ya habían pasado incluso de la manufactura a la gran industria fabril. Nosotros nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos ahí, no avanzamos, porque de este lado se estaba frenando el paso al desarrollo capitalista, defendiendo los derechos de propiedad feudal. Y de ahí decíamos, ¿verdad? Uno de estos días, que por eso habían creado ellos esa teoría de la distribución, los clásicos de la economía. Y con ello, pues, los conceptos de tierra, trabajo, tierra y trabajo fueron los originales. Luego incluyeron capital y sus correspondientes retribuciones, ¿verdad? Y otros términos de igual importancia desde un punto de vista económico, ¿verdad? Como ahorro, fondo de salarios, fondo de inversión. Y algunos otros con el propósito de explicar, ¿verdad?, el funcionamiento del modo de producción capitalista para que se dejara de frenar ese paso hacia el capitalismo. Sin embargo, no ocurrió y de ahí que todavía hayan resabios de feudalismo en nuestras sociedades, ¿verdad? Porque pues les convino y les ha convenido y ha sido tan productivo y tan beneficioso para sus intereses que realmente a este grupo de familias que tienen ese poder económico en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Y particularmente en la nuestra, pues no poco o nada les interesó realmente apoyar ese paso al desarrollo capitalista y de ahí que no tengamos un desarrollo capitalista, no, nuestro capitalismo no sea desarrollado.
Entonces les decía que hasta ese momento se daba el automatismo del sistema económico, un capitalismo que fluía por sí mismo, ¿verdad? Con una gran libertad, el liberalismo económico, dejar hacer, dejar pasar, un desarrollo del capitalismo sin obstáculos, ¿verdad? Entonces esto provocó ese crack de 1929, ¿verdad? Porque había demasiada producción y poca capacidad de consumo. Para poder resolver esto, Keynes, ¿verdad? Propone, ¿verdad? Un dirigismo económico, que es una doctrina económica. Y con ello la intervención internacional, perdón, la intervención intencional del Estado en la economía y en los asuntos sociales. Esto es la teoría keynesiana, ¿verdad? El principal postulado de esa teoría keynesiana es que la demanda agregada, es decir, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más importante de una economía, ¿verdad? Entonces, Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podía dar lugar a esos periodos de alto desempleo y la Gran Depresión, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, propone Keynes que el Estado tome las riendas de los estados, ¿verdad? De los países, de sus sociedades, ¿verdad? Y haya una intervención intencional en la economía y en los asuntos sociales. Y de ahí otra vez, miren esa relación de lo social con lo económico, ¿verdad? Es que no se puede separar, ¿verdad? Lo económico tiene una connotación social y lo social es, tiene una connotación económica, por supuesto. Entonces, jóvenes, ya para entonces, pues era una crisis que se hizo sentir en todos los países, en todas las sociedades, ¿verdad? Y se estaban dando los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue tristemente lo que pudo lograr nuevamente la estabilidad y el equilibrio entre la producción y el consumo, ¿verdad? Y poder sobreponerse el sistema capitalista a esa gran crisis de 1929. La producción bélica. La industria bélica fue fundamental para alcanzar ese equilibrio entre la producción y el consumo nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa Segunda Guerra Mundial que se gestó, que inicia en 1939 y culmina en 1945. Y de hecho, en 1945 se inicia a tratar el desarrollo como un concepto, ¿verdad? Y con ello el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Para ese entonces se hablaba de dos potencias, dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Que se convirtieron en dos grandes poderíos industrializados, ¿verdad? Entonces, en aquel momento. Entonces, nace la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de la Sociedad de las Naciones. Porque de hecho, jóvenes, anteriormente a la Organización de las Naciones Unidas, se había creado la Sociedad de las Naciones un 28 de julio de 1919, ¿verdad? Esto con el propósito también de evitar aquella Primera Guerra Mundial o llevar a la paz, porque la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918. En 1919 nace la Sociedad de Naciones. El propósito era tener en el seno una organización en la cual en el seno de esa organización se lograra, ¿verdad? Esa cooperación internacional, el arbitraje de conflictos y establecer bases para la paz, ¿verdad? Eh, para evitar otra guerra. Sin embargo, se da una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces es cuando nace, al finalizar, la Organización de las Naciones Unidas en sustitución de aquella Sociedad de las Naciones. Con el nacimiento de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, igual diferentes comisiones, ¿verdad? Hubo organismos adscritos a la misma Organización de las Naciones Unidas. Dentro de ellas, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. En principio, era Comisión Económica para América Latina. Posteriormente, pues se agrega y se incluye el Caribe, ¿verdad? Entonces, particularmente la CEPAL pone de manifiesto las diferencias entre los países pobres
y los países industrializados. Y así expone, entre 1948 y 1949, expone el resultado de sus investigaciones, ¿verdad? Y dice, los países pobres, es decir, países como el nuestro, atrasados, no industrializados, nos caracterizamos porque tenemos economías pobres, economías atrasadas, que es la manifestación externa del subdesarrollo, dependencia de pocos productos agrícolas de agroexportación, y la mayor parte de la población vive del trabajo agrícola en medio de una economía campesina de bajo nivel tecnológico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que expone la CEPAL, ¿verdad? En cuanto a nuestras economías y la realidad que están viviendo nuestras sociedades en aquel momento, ¿verdad? Entonces empieza a fluir la ayuda, les decía ya a los chicos en otro salón, empieza a fluir la ayuda a nuestras sociedades como cooperación para el desarrollo, ¿verdad? Y empiezan a hacer donaciones, ¿verdad? Durante algún tiempo, ¿verdad? Entonces, para lograr cooperando para el desarrollo, ¿verdad? Para reducir esa brecha que nos estaba ya separando de esos países industrializados. Posteriormente, jóvenes, entre 1950 y 1965, se da una etapa denominada la Edad Dorada de la Expansión Mundial, crecimiento de los países capitalistas industrializados, una fuerte integración de la economía a nivel internacional, ¿verdad? Ya se vislumbraba esa gran globalización, ¿verdad? Explosión del comercio mundial. Sin embargo, entre 1965 y 1980 inicia otra etapa comprendida con el aumento del subdesarrollo en nuestras sociedades, que era percibido y que afectaba a ese capitalismo, por supuesto, porque recuérdense que nosotros consumimos lo que ellos producen, ¿verdad? Y esa merma de la capacidad de compra por parte de nuestras sociedades también les afecta. Y entonces empieza a fluir el dinero a nuestras sociedades en forma de deuda externa, porque precisamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen, bueno, no es nomás de estar regalándoles dinero, ¿verdad? Y dándoles donaciones. No, hay que buscar otro mecanismo, porque a ese dinero no le vemos nosotros el resultado ni el beneficio. Entonces, mejor creemos otra manera, ¿verdad?, de hacer fluir el dinero hacia esas sociedades, y entonces crean este mecanismo, ¿verdad?, que es esa deuda externa, que es un mecanismo del capitalismo que permite la succión estructural de valor y acentúa la dependencia de nuestras sociedades. Y entonces esto con la creación precisamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se consideran el gobierno económico mundial y que ya lo habíamos hablado uno de estos días. Se da entonces un retroceso del comercio mundial, ¿verdad? A finales de los 70 hasta nuestros días, internacionalización del capitalismo, internacionalización de la producción, influencia de las empresas transnacionales en el capitalismo postindustrial, globalización, ¿verdad? Empieza a analizarse lo relativo al desarrollo humano y al desarrollo sostenible y sustentable, ¿verdad? Contraponiéndose a todas las enfoques economicistas sobre el desarrollo, como crecimiento económico, progreso económico, desarrollo económico, ¿verdad? Desde 1976, una ampliación inusitada del capital financiero. El dinero se convierte en mercancía y empieza ese capital financiero a fluir a nuestras sociedades en forma de deuda externa, resultado de la fusión de los intereses del capital bancario y el capital industrial. Principal propulsor, este capital financiero, de la globalización. Todas las sociedades del mundo todas las sociedades del mundo endeudadas. Guatemala nunca ha excedido su límite de deuda porque siempre pagamos, estamos constantemente pagando, ¿verdad? Pero hace algunos años, por allá por 2008, hubo una crisis muy grande en Estados Unidos porque excedió el límite de su deuda. Fíjense ustedes, y entonces pues eso significó que ya no le siguieran prestando. Miren, Estados Unidos, que es una potencia, ¿verdad? Entonces, fraccionamiento de procesos industriales,
¿verdad? Parte de esa profundización del capitalismo y también de esa extensión del desarrollo capitalista, ¿verdad? En donde decimos, bueno, los países se especializan en producir diversas mercancías, división internacional del trabajo, y luego pues se ensamblan en un taller global. Desregulación y desproteccionismo. Se deja de proteger a nuestras sociedades. Y les decía, bueno, en lugar de estarles dando dinero, ¿verdad? Mejor les prestamos, ¿verdad? Y ahí estamos endeudándonos, ¿verdad? Entonces nos dejaron de proteger, ¿verdad? Aumento de la exclusión social, crisis de enfoques economicistas sobre el desarrollo, y entonces ya nacen nuevas posturas que ya no son precisamente económicas, porque empiezan a analizar ese tinte humano, ¿verdad? Que también es importante y que es desarrollo, y que es parte del desarrollo, porque el desarrollo también es la realización del ser humano, ¿verdad? De esta forma, jóvenes fueron evolucionando los distintos modelos de interpretación y análisis del desarrollo. Luego esa etapa de modernización entre 1945 y 1975. De hecho, seguimos en esa etapa de modernización, particularmente nosotros, ¿verdad? Porque no hay modo que lleguemos, ¿verdad? A estrechar esas diferencias que nos separan de los países industrializados y desarrollados, ¿verdad? Entonces, desarrollo y crecimiento se consideran idénticos, ¿verdad? Y progreso económico, porque son enfoques puramente economicistas. La ciencia, la tecnología aparecen como determinantes de la evolución social y se considera desarrollo, aunque no lo es. Ya se habla de esto que son las teorías de la dependencia, ¿verdad? Entre 1965 y 1980. Y se enfatiza la explotación de los países del tercer mundo por el mundo desarrollado. Producto de estas crisis de los enfoques economicistas y que surgen nuevas posturas, ahora ya se habla de las necesidades básicas entre 1970 y 1990. Y con ello la reacción al predominio de los valores económicos. Ya no se considera, ¿verdad?, de desarrollo económico, crecimiento económico o progreso económico, desarrollo, porque se evidencia que no es lo único, ¿verdad? No está ligado específicamente al aspecto cuantitativo, sino también al aspecto cualitativo en relación con la calidad de vida de las sociedades. Entonces se habla de estas necesidades básicas, ¿verdad? Reacción al predominio de los valores económicos, y se inicia a priorizar las necesidades básicas de la vida: salud, alimentación, vivienda, educación, igual a desarrollo humano, a través de la erradicación de la pobreza. Y aquí va incluido el desarrollo sostenible y o sustentable dentro de estas necesidades básicas, ¿verdad? Para poder alcanzar ese desarrollo humano, ¿verdad? El IDH, entonces, ya se empieza a hablar y a determinar ese indicador y esa medida a través del IDH del desarrollo, ¿verdad? Índice de desarrollo humano, determinado por 3 variables fundamentales: salud, determinado por la esperanza de vida; educación, determinado por la tasa de alfabetización; y ingresos, determinado por la tasa de empleo. Se sustituye la visión de desarrollo enfocada a la producción material y se espera que todas las naciones converjamos en la modernidad, ¿verdad? Entre 1970 y 1980, crisis de los países morosos, ¿verdad? Yo les comentaba a los chicos que producto de aquella crisis del subdesarrollo en nuestros países endeudados, ¿verdad? Llega un momento, jóvenes, en que se reúnen los países endeudados de América Latina particularmente y dicen: no, ya no podemos seguir pagando la deuda. Todo lo que ingresa por concepto de PIB y de las actividades económicas de nuestras sociedades, lo pagamos en concepto de deuda externa, ¿verdad? Y eso está empobreciendo a nuestras sociedades porque no estamos invirtiendo nada. Entonces, lo que hacen es que deciden declararse morosos, ¿verdad? Declarémonos morosos, ya no paguemos la deuda.
Y lo que pagamos por concepto de deuda, mejor distribuyámoslo a nuestras sociedades para poder que haya desarrollo, que haya avances y que tengan los servicios básicos, ¿verdad? Entonces, dejan de pagar. Guatemala estaba ahí en ese grupo y dice Guatemala, no, yo no dejo de pagar la deuda externa. Lo siento, pero yo no me voy a declarar moroso. Y no se declaró moroso, ¿verdad? Países como Chile, Brasil, México se declararon morosos. Y entonces empezaron a invertir en sus sociedades lo que no pagaban en concepto de deuda externa. Claro, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no se iban a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que nos van a pagar la deuda? Entonces lo que hicieron fue crear el programa de ajuste estructural, ¿verdad? Que es un mecanismo de intervención económica impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los países endeudados. Este consiste, jóvenes, en reducir el gobierno, hacerlo lo más pequeño posible, con el propósito de reducir el gasto público. Además, permitir la inversión extranjera directa y privatizar, ¿verdad? Para asegurar que para poder pagar la deuda externa. Guatemala no se declaró moroso y, sin embargo, también fue víctima de este programa de ajuste estructural, ¿verdad? Entonces, es un poquito de historia al respecto, ¿verdad? En la década de los 70, jóvenes, nace el concepto de ecodesarrollo, desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente. Preocupación por el medio ambiente. El objetivo fundamental del desarrollo económico pasa a ser la sostenibilidad. Y de hecho, repito, esto tiene relación con el desarrollo humano, ¿verdad? Porque recuerden esos tres componentes, ¿verdad? Es parte del bienestar, ¿verdad? Y la posibilidad de que todos tengamos satisfechas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, el concepto de desarrollo pasa por diferentes fases, acepciones o modelos de actuación, perdiendo su carácter estrictamente cuantitativo para transformarse en un concepto más cualitativo, ¿verdad? En cuanto a la calidad de vida de las poblaciones, pero también más complejo, multidimensional e intangible, ¿verdad? Por el que tenemos que seguir luchando, jóvenes, y tenemos que seguir generando cambios, ¿verdad? Somos los únicos que podemos hacerlo. Más ustedes, Juventud Divino Tesoro. Entonces, jóvenes, desarrollo, fenómeno histórico mundial, resultado de la formación, expansión y consolidación del sistema capitalista. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes al respecto, chicos y chicas? Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes. Espero que ya todos estén matriculados, que no haya ningún problema al respecto. Yo les decía a los chicos, pues yo les deseo éxitos en todos sus exámenes, aunque yo creo que todavía no empiezan los exámenes, ¿verdad? Y como el 25 van a empezar, ¿verdad? Algo así. Sí, licenciada, es correcto. Como el 20, 21 empiezan